Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Alex Flores Álvarez, analista de sistemas y procesos, es coordinador de la plataforma Va por Ti Ecuador y miembro de la veeduría de la deuda externa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador conformó la Veeduría Ciudadana de la Deuda Externa con el objetivo de vigilar los términos y condiciones en los que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha contraído deuda externa con organismos multilaterales. Esto fue en agosto del 2020, cuando se creó esta veeduría. Ya he dicho el propósito. ¿Cuántos resultados se han logrado hasta este momento? Alex, bienvenido. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, noches, Sí, cuando nos vean, ¿no? Saludos a la audiencia del testimonial. Sí, en efecto, la veeduría ciudadana de la deuda externa está avalada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es, perdón, un avance, o aprovechando los avances que hemos tenido en estos años, ¿no? En el gobierno anterior, cuando se instauraron leyes que nos permiten ese control social, como es la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, por eso se llama control social, ¿no? Permite la creación de varios organismos ciudadanos de control, como es, pues esto, las veedurías, pero hay otras fórmulas, como es los observatorios, el participar en los plenos, por ejemplo, de los GATS, a través de la silla vacía, está estipulado todo esto, ¿no? A través de otras herramientas. Y dentro de esto, pues un grupo de ciudadanos y ciudadanas solicitamos al Consejo de Participación la conformación de esta veeduría para vigilar y auditar básicamente lo que es el endeudamiento público, básicamente el endeudamiento externo por parte del régimen de Lenín Moreno Garcés entre 2019 y 2020. Yo he preguntado, los resultados que usted comenta... ¿Qué han logrado hasta esta fecha? Sin duda alguna que el tiempo es demasiado corto, pero ¿han cosechado frustraciones o información requerida? La verdad es que no se puede hacer un trabajo sin datos, básicamente, y para ello estamos solicitando a través de varios oficios al Comité de Deuda y Financiamiento, que está compuesto por el licenciado Lenín Moreno Garcés, en su calidad de presidente de la República, el ministro Richard Martínez, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, y un tercer elemento, un tercer eje que no sabemos si aún está o no está operativo dentro de ese comité, que antes lo ocupaba la SEMPLADES, ¿no? La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que ahora ha sido reducida a una Secretaría Adjunta de Presidencia. Son $6.000 de préstamo que nos otorga el Fondo Monetario Internacional. Ahí tiene un punto de observación y de trabajo los veedores. ¿Qué han logrado? ¿Qué información han rescatado? No está ninguno de los oficios, salvo uno por parte del área jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas. El resto no han sido respondidos por parte del régimen. Ya van, bueno, pues, varias ya semanas y meses sin respuesta por parte del régimen. Es evidente que se está haciendo un ocultamiento, no de ahora, sino desde el 2019, cuando empezó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Hay un detalle muy importante sobre lo que tú acabas de comentar, Guimán. Por favor. En este último tramo de los 6.500 millones de dólares, ¿no? que se ha dicho por parte del régimen, que se ha logrado ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Es falso, porque hasta ayer, que estaba todavía en discusión en las agendas del equipo ejecutivo, del staff ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ni siquiera Ecuador entra dentro de los puntos a tratar. Está publicada en el calendario del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Quien quiera puede entrar a la página web del FMI y ver que efectivamente no existe. Ni siquiera está en discusión el hecho de que se vaya a conceder ese préstamo. Por tanto, está todavía en veremos, ¿no? Pero entonces, de base, hay una información o publicidad engañosas que han entregado las autoridades económicas al país, porque eso es lo que han señalado. Y yo recuerdo
que parte de las actividades de vigilancia de su veeduría consiste precisamente en evidenciar el destino de los valores adeudados, cuánto nos estamos endeudando y controlar que la deuda no viole los derechos humanos y las normas constitucionales. Entonces, en primera instancia, Alex, ya se ha violado un primer derecho a la información certera. Sí, aparte de la ley de participación ciudadana y control social, hay otra ley que es la LOTAI, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que les obliga a todo funcionario público a proveer la información. En este caso, información pública, ¿no? En este caso, el Comité de Deuda y Financiamiento, y básicamente el licenciado, el economista Richard Martínez, está en la obligación además porque le obliga el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del COPLAFIP, que en uno de sus artículos es muy claro que tiene que transparentarse esto. En relación a los oficios que hemos enviado, ninguno ha sido respondido y están violando constantemente no solo esas leyes, sino la Constitución en sí misma. Pero en un oficio, en ese caso ya de la plataforma Vapor de Ecuador, lo que le hemos solicitado al licenciado Lenín Moreno Garcés, a la señora Verónica Artola, como gerente del Banco Central y al propio economista Richard Martínez, es que primero nos digan, en ese tramo de 6.500 millones que han anunciado que se va a destinar parte de ese dinero para el pago de sueldos y pago de proveedores, le hemos advertido que eso es inconstitucional, por tanto es ilegítimo. ¿Por qué? Porque el numeral 3 del artículo 290 de la Constitución prohíbe tácitamente que se destine o que se pida prestado dinero al exterior para el gasto corriente y que única y exclusivamente se puede pedir dinero al exterior para inversión pública en lo que es infraestructura. Entonces, estarían violando, si van a destinar hacia estos rubros de gasto corriente, es decir, el pago de sueldos, el pago de proveedores, justamente el numeral 3 del artículo 290 de la Constitución. Y en ese mismo artículo, si me permites, en ese mismo artículo, en el numeral 5, se define que a futuro, si existe una autoridad judicial que determine que una deuda es ilegítima, el pueblo ecuatoriano tenemos el derecho de repetición. Es decir, se puede rever todo lo que se ha dicho. Por tanto, aquí hay un mensaje claro, tanto para los organismos internacionales como para los tenedores de deuda, que ojito con lo que están haciendo en este chanchullo, ¿no?, que está manejando el régimen de Lenín Moreno Garcés, porque en un futuro, en un gobierno responsable, se puede aplicar el numeral 5 del artículo 290 y decir qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima, ¿no? Alex, mientras usted hace un ajuste al audio, que tengo un ruido que se genera mientras nos entrega sus gentiles respuestas, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo es que, si es que se anuncia que hay un crédito del Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares ya aprobado, no aparece en la página web o en los registros públicos del Fondo Monetario todavía la aprobación? Pregunto yo, ¿cómo es que ya sabemos o ya presumimos que el IVA, el impuesto al valor agregado, subirá del 12 al 15%, que habrá una restricción de inversión pública por 4.400 millones de dólares, entre otros aspectos de consecuencia de ese crédito? Quisiera, por favor, una clarificación, Alex, si es tan amable. Esa famosa reducción del 9%, que luego si quiere podemos tratar ese asunto. Pero el FMI ni siquiera ha tenido, como decía antes, el día de ayer se reunió el staff del FMI, estaba entre sus agendas, por ejemplo, Sudán, ¿no?, con un crédito que estaba ahí, y Ecuador no aparece. Y no aparece porque una de esas imposiciones, de varias imposiciones, de condicionamientos drásticos para el pueblo ecuatoriano, es lo que usted había comentado, Wilman, sobre el incremento del IVA previsiblemente a 15% o a más, una nueva reducción drástica de la inversión pública, lo cual acarrea muchísimo más recorte en educación, en salud y más despidos masivos. Por eso pregunto, ¿de dónde sale esta información de que presumiblemente esas son las presiones del Fondo Monetario al Ecuador?
Sí, correcto. Son las presiones, ¿no? Y ya lo hemos visto, o sea, no es que nos estemos inventando. A efectos prácticos, por ejemplo, para mi primer tramo de la deuda conseguida no solo por el FMI, sino por otros varios organismos internacionales, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todo eso está ligado a unos condicionamientos que impone el FMI, violando y pisoteando nuestra soberanía incluso. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos en Ecuador ganando la mitad de lo que ganábamos antes, es decir, en el mejor de los casos, $200, pero ya va bajando incluso a 180, 170. Esta era una imposición del FMI y se ha logrado a raíz no solo de la pandemia, sino ya venía estipulado incluso en la ley Trole 3, Trole 4 y en la ley mal llamada de fomento productivo. Luego vino esta también mal llamada ley humanitaria, ¿no? Pero también hemos visto, por ejemplo, en la liberalización del precio de los combustibles, es decir, básicamente se ha eliminado el subsidio a los combustibles. De momento no se ve ese impacto porque el precio del petróleo todavía está estable entre los 38 y $42 a nivel internacional. Pero el momento en que suba y se prevé que va a subir nuevamente, se verá afectado en el precio de los combustibles aquí en Ecuador, pero no solo el precio de los combustibles de transporte. También está inmerso allí el precio del gas doméstico. Aquello que tanto se hablaba de que no se podía eliminar o no era conveniente eliminar el gasto sobre el gas doméstico, pues a efectos prácticos se ha logrado, ¿no? Entonces, como no se han implementado esas medidas que el FMI exige, como el incremento del IVA, etcétera, etcétera, y dado el desgaste político del régimen de Lenín Moreno Garcés, que ya prácticamente ha perdido a sus socios por evidentes campañas electorales, preelectorales en un año como este, pierde apoyo político en la Asamblea Nacional, obviamente no tiene ningún respaldo popular y se ve entre la espada y la pared para aplicar esas medidas en este último tramo, ¿no? Entonces, estos 6.500 millones de dólares de momento es una falacia total por parte del régimen de Moreno Garcés. Alex, hay muchos temas que naturalmente quisiéramos abordarlos, pero lo vamos a hacer en una nueva oportunidad. Pero quiero capitular este grato diálogo con usted preguntándole, si la información no les llega, hay hasta cierto punto una actitud de ignorar los pedidos por parte de las autoridades en relación a la información que ustedes solicitan. ¿Qué camino queda? ¿Qué van a hacer los veedores? Sin información, sin la entrega de lo que han solicitado al Estado, con la legislación que les obliga a las autoridades, pero que sin embargo no lo han logrado. ¿Cuál es el camino, Alex? Para no quedarse cruzados de brazos. Sí, bueno, como le decía, se puede hacer un trabajo con la información que tenemos. Y la información que tenemos, si no es provista por parte del régimen, también sirve esos silencios, ¿no? Esos silencios de cara a un gobierno que en el 2021 es responsable y del lado del pueblo, que implemente algo fundamental para nosotros, que es primero la auditoría de la deuda externa para saber qué parte de esa deuda es legítima y qué parte de esa deuda es ilegítima, y de ahí en ese momento a hablar de una reestructuración de la deuda. Hay muchos economistas, muchos analistas políticos, económicos y demás, que solo hablan de la reestructuración de la deuda, ¿no? Pero eso es muy peligroso porque estaríamos avalando todo el endeudamiento que el régimen de Lenín Moreno Garcés ha hecho, y se está evidenciando por parte de la veeduría principalmente y del manejo mismo del licenciado Moreno Garcés y de Richard Martínez, esa constante violación a la Constitución y a las leyes que están vigentes en el país. Por tanto, en un gobierno responsable, apegado a los intereses del pueblo ecuatoriano y que esté decidido a hacer una auditoría de la deuda externa, nosotros emitiremos nuestros informes. De hecho, ya tenemos que emitir un informe al Consejo de Participación Ciudadana, a quien también exigiremos no solo el Consejo, sino otros organismos como el señor Pablo Celi de la Torre, que en principio está como contralor subrogante, aun cuando desde la plataforma Aborto Ecuador, y eso podemos comentarlo en otro programa, le hemos exigido desde el 2019 que nos certifique con algún documento, con un oficio que le hemos presentado al señor Celi, si es que tiene algo para que le avale documentadamente al frente de la Contraloría. Hasta el momento han pasado más de un año y no nos responde, y le hemos insistido en varios oficios. Entonces, hay muchas
vicisitudes que se presentan al futuro, no solo en el hecho de que con la información que hemos obtenido se hagan los informes, sino también con los silencios que hemos obtenido por parte del régimen, en ese caso todos los oficios que no están siendo respondidos. Es que en su momento, en un gobierno que presente esta auditoría, presentaremos a nosotros también el informe que sirva de base y de prueba de todo el ocultamiento sistemático que ha tenido el régimen para con el pueblo ecuatoriano. Alex, muchas gracias, su gentileza, la mejor de las suertes, es un trabajo cívico, ciudadano, que sin duda alguna hay que entregarle valoración y apoyo, y en eso estamos precisamente los ecuatorianos, hacia la búsqueda de la verdad, y este programa tampoco es una excepción, Alex, precisamente para encontrar los datos certeros, la inversión y el destino final de aquellos recursos que endeudan y endeudan más al país. Muchas gracias, Alex, por su participación. Alex Flores Álvarez, él es analista de sistemas y procesos. Muchas gracias, Wilman. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Él Muchas es gracias y un abrazo. Miembro de la Veeduría Ciudadana, de la deuda externa, que participa precisamente en esta investigación en referencia a los recursos que obtiene el Ecuador permanentemente de organismos multilaterales de crédito.